Hola, mi nombre es José Miguel Gómez, pero todos me dicen Miguel. Quiero contarte una historia de mi vida en la cual Dios ha transformado mi vida. Todo inició cuando tenía 14 años. Fue por la primera vez que conocí el vicio. El primer vicio que conocí fue el tiner. Fue un vicio que me ató por varios años. Mis papás me descubrieron, trataron la manera de corregirme, pero como todo joven, fui creciendo y viendo a mis amigos en el vicio del tabaquismo, alcoholismo, y yo veía que eso era cool. A mí me gustaba lo cool, y yo también quería ser cool, y tenía curiosidad como todas las personas. Empecé con el tabaquismo, con el alcoholismo, conocí la marihuana, la cual no me gustaba, pero como quería ser parte del grupo de mis amigos, seguí fumando marihuana. Pero con el tiempo del paso, quería una droga diferente porque yo vivía atado en el tiner. Mis papás pensaron de que yo había dejado de inhalar tiner. Incluso ya tenía esposa, tenía mi primer hijo. En mi trabajo lo que hacían las personas, las personas del taller, escondían el tiner porque lo terminábamos con otro amigo, porque éramos dos amigos de que estábamos bien metidos en ese vicio. Fui conociendo nuevas drogas y en el cual conocí la famosa piedra. Conocí personas que la vendían. Me metí tan de lleno en la droga, que sin darme cuenta empecé a destruir mi vida, empecé a destruir a mi familia. No me daba cuenta porque a mí me gustaba ese mundo. Toqué fondo y me gustaba ese mundo. Yo miraba las banquetas, me les quedaba viendo en qué lugar no cae agua, en qué lugar puedo dormir, porque yo sabía que ese era mi destino. Ya el enemigo estaba metiendo esa trampa en mi mente, esa trampa en mi cabeza, que me decía, tu destino es la calle. Y yo sabía que iba para ese destino, porque cuando Dios tiene un plan para tu vida, el diablo tiene como plan destruir tu vida. Pero sin saberlo, Dios utilizó a mi hermano Jonathan, el cual él tuvo que cambiarse de iglesia. Y yo a él le decía, mira, si necesitas cambiarte de iglesia, cámbiate y yo te sigo, le dije a él. Pero el plan era de que ya venía julio. El plan era que recibir mi bono 14 y desaparecerme, porque yo me desaparecía de mi casa. Cuando mi papá aún estaba vivo, él salía a buscarme a los hospitales, a las cárceles, salía a buscarme a todo tipo de lugar, mas no me encontraba. Me recuerdo que en una ocasión dejé empeñada una motocicleta por 3,000 quetzales nuevita. Pasé varios días encerrado en ese lugar. Llegué a un punto donde ya no podía respirar. Cuando ya no podía respirar, dije, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y Él tuvo misericordia de mí. Pero cuando volví a respirar, volví a fumar la droga y a seguir en el mismo lugar. Cuando llegué a mi casa, llegué todo sucio. Mis papás enojados y tristes. Pero yo ya no sabía qué hacer con mi vida. Pero no quería cambiar. Pero en ese de repente, cuando mi hermano conoció a Relief, él me empezó a platicar de esta iglesia, que había milagros, que habían prodigios. Y como toda persona, me acerqué a este lugar a juzgar, a ver qué es lo que había, a ver qué es lo que hablaban. Y me encontré que aquí había un pastor que se llama Sammy, que cuando él agarró el tiempo de la prédica dijo, aquí hay dos personas que están metidas en cárceles. Una está en la cárcel de depresión, hay otra persona que está metida en la cárcel de las drogas. Y yo dije en mi mente, ¿será yo maestro? Y sí era yo. El pastor siguió predicando, no me recuerdo de qué predicó, pero sí me recuerdo que llegó a mitad de la prédica y dijo, ya no puedo predicar más porque el Espíritu Santo dice que hoy estas personas que están metidas en esta cárcel van a ser libres. Y fue cuando Dios le reveló al pastor Sammy toda mi vida y empezó a hablar enfrente de todos. Empezó a decir de que yo estaba metido en drogas. Me empezó a buscar, yo estaba metido en medio, en un bloque de en medio, hasta atrás. Y yo me agachaba cuando el pastor decía que hay una persona que está en la cárcel de las drogas. Yo trataba de esconderme. Cuando el pastor llegó como a 4 pasos, me quebré y me puse a llorar. Y el Señor le reveló todo lo que yo hacía. Y oró por mí. Y me recuerdo que él dijo de que Dios estaba haciendo una transfusión de sangre y que iba a cambiar a mi sangre. Y fue ahí cuando yo pegué un paso en Relief, cuando Dios empezó a transformar mi vida. Y sin darme cuenta, Dios empezó a transformar
a mi familia también, a mis hermanos, a mi mamá, a mi cuñado, a mis hijos. Hoy somos servidores de Relief y lo digo con orgullo. Cuando una persona antes no quería servir, cuando una persona le tenía miedo al compromiso, hoy estoy aquí con compromiso en Relief, porque Relief significa volver a la vida y Dios me volvió a la vida. Hoy puedo decirte que todo lo que yo destruí con mis manos, todo lo que yo hice con mis propias decisiones, con mis propios actos, porque nadie me decía hacer esto, porque muchas veces en los hogares dicen, deja a esos amigos que te llevan al mal. No, yo era ese amigo que llevaba a las personas al mal. Y hoy puedo decirte que todo eso que yo destruí, ahora somos una familia de servidores, somos una familia activa en la iglesia. Ahora Dios me da la oportunidad de compartir su palabra, en el cual yo sé que no soy merecedor, pero Cristo me hizo merecedor en la cruz del Calvario. Ahora puedo decirte que cuando yo vine a Relief, Dios me regaló el privilegio de honrar a mi esposa por medio del casamiento, por medio de casarme. Déjame decirte que no tenía ni un centavo, pero Dios me regaló la boda. Me recuerdo de que un día martes vino un profeta a la iglesia y dijo, en 5 días habrá un milagro. Y yo lo recibí en mi corazón, lo recibí con fe. Y cabal, justamente el día domingo a las 5 de la tarde, a mi esposa le entra un mensaje y le dicen que escoja el vestido de casamiento, el que ella quisiera, porque lo iba a costear un familiar. De esa manera Dios me regaló ese privilegio de poder honrar a mi esposa. Me casé en Relief. Dios empezó a restaurar a mi mamá, la levantó de la silla de ruedas, restauró a mi hermano, restauró a mi hermana, restauró a mis hijos. Y ahora estamos aquí dispuestos para servirle al Señor, dispuestos a servirte. Si tú te sientes identificado con esto que te digo, no sé, tal vez estás pasando algo en tu vida similar, donde estás metido en pecado, porque la palabra de Dios dice que estamos muertos en delitos y pecados. Acércate al Señor. Te invito a Relief. Ven a Relief a volver a la vida y a ser transformado por medio de su Santo Espíritu. Dios te bendiga.